Que bendiga a todos los que están atentos a esta palabra. Vamos a tener un estudio profundo de la palabra y la necesidad imperiosa de comprender y entender que necesitamos tener un corazón circuncidado. Vamos a explicar qué quiere decir esto y por qué es tan importante esta actitud y esta conducta en nuestras vidas. Oremos al Señor y pongamos en las manos de Dios este tiempo y preparémonos para disfrutar de la palabra de Dios, para ser edificados, para crecer, para profundizar y así conocerlo más. Recuerde que Dios se manifiesta a través de la palabra, se nos da a conocer. Cuando usted y yo estudiamos la palabra, entonces conocemos de nuestro gran Dios. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos, nos deleitamos y nos gozamos en ti, en la palabra. Señor, de verdad que disfrutamos tu palabra, de verdad que es pan de vida para nosotros, es alimento, es sustento. Así que háblanos, Señor, para que podamos entender y comprender y conocerte en todas tus formas, Señor, y así poder amarte y andar contigo hasta el final del camino. Amén y amén. En la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén y amén. Entonces, es importante que usted aprenda a amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Pero a veces tenemos la intención de hacer cosas como estas, pero no sabemos cómo hacerlo. Y es que toda la obra de Jesús en la cruz, toda la obra transformadora que hace Dios a través de la persona del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, tiene un propósito central y es el que amemos al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y a Dios no se le puede amar de cualquier cosa. Y no se trata de decir yo quiero amarlo o yo siento amarlo. Usted necesita tomar una decisión, necesita caminar en esa decisión y necesita ser ayudado. Entienda esto y es fundamental. En sus fuerzas, en su parecer y en su mover, usted no lo va a poder hacer. Y el mismo Señor lo advierte, que el árbol que no da fruto será cortado. Y este es uno de los frutos con tremendo impacto hacia Dios en nuestras vidas. Como cristianos, amarlo de todo corazón. Amarlo de todo corazón. El problema es que el corazón tiene que ser circuncidado. El corazón tiene que ser transformado, cambiado, preparado. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué? Porque con un corazón, digamos, natural y normal, usted no puede entrar en esta dimensión de gloria. No lo puede hacer. Puede tener todo el deseo, puede querer hacerlo y puede entusiasmarse. Esa es la palabra, se entusiasma uno. Yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo voy a moverme en esta dirección. Pero cuando va pasando el tiempo se dará cuenta de que nada de esto se va a poder cumplir. Entonces, Dios nos amó primero y Él se acercó a nosotros. Y el Padre, como prueba de su gran amor, dio a su Hijo para que por su muerte nosotros fuésemos rescatados para Él, de una muerte segura, de una condenación eterna, y apartarnos para Él eternamente. Esto es importante. Había una condenación eterna sobre su vida y sobre la mía. Aquí no nos libramos ninguno. Aquí no es que yo fui más bueno, fui más santo, fui más limpio. No, todos fuimos pecadores. Todos somos pecadores. Ahora, el Señor nos toma y nos rescata de esa condición. Nos saca a una nueva vida, la vida en el Espíritu, la vida nueva, la vida abundante. Y allí toda esta obra transformadora y regeneradora es por el Espíritu de Dios y por su palabra, no es por otro. Usted y yo no hicimos nada para alcanzar la salvación. Eso tiene que quedarle a usted muy claro. Porque en el momento en que usted entra en esa dimensión donde usted está pensando que todo lo ha logrado por mérito propio, todo lo ha alcanzado por mérito propio, usted se va a quedar, como se dice, colgado, avergonzado. Usted no va a llegar, usted no lo va a lograr. Así que usted necesita reconocer que de parte suya, de usted, no ha salido nada. Por eso les decía ahorita, Dios se acercó primero a nosotros, mas nosotros no nos acercamos a Dios. Nuestro corazón siempre ha sido un corazón duro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue dañado, nuestro corazón fue deformado, fue destruido a causa del mismo pecado. Y lo peor de todo fue que nos acostumbramos a vivir en el pecado.
nos acostumbramos a deleitarnos en el pecado. Y es ahí donde tiene que empezar la obra regeneradora. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, teníamos una excusa, teníamos un fundamento válido para nosotros y para todos, hasta el punto que podíamos convencer a cualquiera de que nosotros no habíamos hecho nada mal. Además, podíamos apoyarnos en teorías de que si no hubiese hecho esto, que no hubiese actuado de esta forma, que si no hubiera hecho esto de otra forma, yo no lo hubiera logrado, yo no lo hubiera alcanzado. Entonces es importante entender que somos cambiados y transformados para una nueva vida. Ahora, quiero que te pregunten lo siguiente: ¿cómo es en este momento tu relación con Dios? ¿Correspondes a ese mismo nivel con respecto al sacrificio que Él ha hecho por ti y por mí? Tienes que preguntarte eso, porque lo que Dios hizo fue demasiado grande. El costo que se pagó fue muy alto. Uno lo dice, lo reconoce, sí, pero bueno, ahora la situación es esta. ¿Reconoce usted ese sacrificio? ¿Acepta esa obra tan magna y todo? ¿Y corresponde de la misma manera o trata de acercarse a eso? ¿Qué es lo que hace un hijo cuando ya crece y todo? Trata de recompensar a sus padres por todo lo que ellos hicieron por él. Entonces los hijos honran a los padres, los respetan, los buscan, los cuidan, los salvaguardan, están atentos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están reconociendo: mira, lo que yo soy, lo que yo alcancé, hasta donde yo llegué, se lo debo a mis padres. Ahora, ¿nunca hacemos eso con Dios? Deberíamos de hacerlo. ¿O nunca lo has hecho con Dios? Porque es de eso lo que se trata, donde usted pueda reconocer qué hizo mi Padre Celestial por mí, qué ha hecho Dios por mí y cómo voy a corresponder yo a esas cosas que Él ha entregado por mí. Entonces es fundamental entenderlo. Corresponde de nosotros actuar de una manera coherente y consistente a como Él lo hizo. La pregunta que cabe aquí, lo veíamos en Deuteronomio 36, hablando de la circuncisión del corazón, es preguntarnos: ¿qué significa circuncidar el corazón? Y nosotros tenemos una prueba con la carne continuamente y con la mente. El circuncidar el corazón tiene que ver con renovar ese corazón o esa dureza de corazón que hay en nosotros, ese corazón ya contaminado, minado, destruido, deformado por el pecado. Y de ahí donde encontramos esa perversidad y esa desconexión con nuestra mente. Cuando hay un corazón contaminado, también se mina nuestra mente. Entonces vienen a fluir los pensamientos perversos, los pensamientos dañados, y es ahí donde usted tiene que empezar a trabajar y entregarle esa área a su Señor. Ahora, el mismo Jesús lo dijo, y Él lo dijo: no contamina al hombre lo que entra a su cuerpo, sino lo que sale de él. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida nueva está en el corazón de la persona. Entonces, si su corazón no es cambiado, no es regenerado, no es transformado por la obra redentora, si se empieza, pero usted no abre su vida, su corazón, usted no se dispone para que la obra sea completa, entonces usted no lo va a permitir. Eso es como cuando usted sabe que hay un daño o una casa se encuentra muy deteriorada y usted empieza a arreglarla por partes. Pero en un momento dado, a usted le quedaría más fácil, digamos, tomar una buena parte de la casa, al menos la mitad de la casa, y arreglarla por completo. Pero si empieza a arreglar una pieza por una habitación, por otra cosa, por otra, se le va a ir la vida en eso. Van a pasar muchos años y cuando usted termine lo que empezó hace 4, 5, 6 años atrás, ya hay que hacerle un arreglo. Entonces, cuando se hace una renovación, cuando se hace una restauración, debe hacerse completa y profunda. Eso es lo que usted tiene que permitirle al Señor. Entonces, Dios va haciendo esa obra en la vida de cada uno de nosotros. Si esto no sucede, entonces en usted y en mí no puede pasar nada. Nosotros tenemos una lucha continua y permanente con la carne y con la mente. Entonces, circuncidar el corazón tiene que ver con renovar esa coraza o ese callo que ha dejado el pecado heredado, o es más, el que hemos desarrollado y que ha hecho que nos volvamos resistentes a la vida nueva que Dios quiere darnos. Ese corazón se endurece a causa del pecado, se llena de callos que se vuelve durísimo de quebrantar o de traspasar con las cosas nuevas que Dios trae. Por eso es que vemos personas en la iglesia que llevan muchos años en el Señor y hay cosas que no han podido vencer, hay cosas que no han podido superar, y uno dice: pero ¿por qué esto y aquello? Porque han endurecido su corazón,
se ha vuelto de su corazón como una coraza de piedra, dice la palabra de Dios, que no puede pasar. No puede traspasar la palabra. El Señor nos promete allá en Ezequiel que Él cambiaría ese corazón de piedra por un corazón sensible, por un corazón de carne, por un corazón conectado con el Dios Todopoderoso. Ahí es donde tenemos que estar. Y a eso es a lo que tenemos que llegar para gloria, honra y alabanza de nuestro Señor. Bueno, ahora entendamos esto que es fundamental para que usted y yo podamos andar una vida en la cual Dios quiere que andemos. Esa coraza es la que no nos deja amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué quiere Dios? Mateo 5:48 nos da la respuesta. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Usted y yo tenemos un reto continuo. No basta con decir cambia un 30, un 40, un 50%. Dios quiere que la obra sea completa, como lo acabamos de leer. Que la obra sea, ¿qué? Perfecta. Perfecta. Es eso lo que Dios espera de usted y de mí. Que la obra que Él comenzó sea perfecta. Cuando esto se consigue, nosotros estaremos dispuestos a caminar dentro del marco o dentro de los estándares de Dios. Así que usted no se puede detener. Bueno, yo ya no oigo esta música, yo ya no hago esta parte, yo ya cambié en esto y esto. Y lo demás, esa es la obra del Espíritu Santo, que te hace ver continuamente cómo está tu condición. Está midiendo el estándar o está comparando tu vida con el estándar que Dios ha establecido. Entonces, estamos llamados a vivir conforme a su perfecta voluntad y hacer lo que Él quiere que hagamos. Dios espera que nosotros transitemos hasta esa perfección, avancemos, crezcamos y maduremos hasta alcanzar la estatura de Jesús. Para lograr esto debemos reconocer que somos imperfectos, que somos débiles y también tenemos que reconocer que necesitamos totalmente de Él para hacer su obra y depender de Él durante toda nuestra vida. Si esto no se hace, es imposible. Y aquí es donde fracasa mucha persona. Aquí es donde mucho cristiano no llega y no alcanza. ¿Por qué? Porque él piensa que es hacer esto, aquello, lo otro y listo. Y alguien quisiera que viniera un pastor y pusiera sus manos y orara. Ya, hermano, usted es santo, usted ya está preparado y así no funciona. Usted necesita buscar a Dios. Usted necesita meterse con Dios. Usted necesita acercarse con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Si tú no me ayudas a cambiar, si tú no me sacas de esta condición, Señor, permanente y continua de pecado, yo no lo voy a poder lograr. De eso se trata que hagamos cada día nosotros. Entonces yo quiero que hoy estudiemos, a la luz de la palabra, algunos tips para luchar contra la carne y contra la mente, que es lo que se opone a que usted y yo tengamos un corazón verdaderamente circuncidado, un corazón cambiado y transformado. En el tiempo de la dispensación se hablaba de la circuncisión del prepucio, y cuando un niño nacía era llevado delante del sacerdote y había un acto, una ceremonia donde se circuncidaba su prepucio. Pero ahora para la iglesia, usted y yo ya no necesitamos ser circuncidados en el prepucio. Dios lo que quiere es circuncidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para quitar un corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón ávido de la presencia de Dios, un corazón en resonancia con la palabra de Dios, un corazón que ame a Dios. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar a mirar algunos aspectos importantes que Dios espera que usted y yo tengamos en cuenta para que podamos vivir. Vamos a estar leyendo y estudiando como lo habíamos hecho desde un comienzo en Deuteronomio 30, porque ahí está todo lo que el Señor quiere darnos en esta hora. Es glorioso. A mí me encanta cuando tenemos que recurrir al Antiguo Testamento, porque pareciera que el Antiguo Testamento está circunscrito para una iglesia anticuada o algo, y olvídese de eso. El Antiguo Testamento tiene tanta vigencia y tanta enseñanza que darnos, que es que usted no puede desconectar la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa desde Génesis hasta Apocalipsis, y usted no puede desconectar. ¿Qué es de la ley? ¿Qué es de aquello y lo otro? No, Señor, ahí hay palabra de vida para nosotros que se acomoda y que llama a nosotros en esta hora. Así que en Deuteronomio capítulo 30 vamos a estar ahí estudiando. Y el primer tip que el Señor nos quiere
hacer tener en cuenta es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer mi condición de pecador, aceptar que en mí hay pecado. Y esto nos cuesta. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Esto es clave que usted lo entienda. ¿Por qué de juicio? Porque el pecado que hay en usted y que tengo yo acarrea juicio de parte de Dios. Dios nos está enseñando, nos está señalando, nos está diciendo, hay esto, quiero que lo dejes, quiero que quites esto, quiero que remuevas esto, quiero que cambies en esto, quiero que entregues esta área de tu corazón, de tu vida a mí, porque yo te voy a ayudar y yo te voy a sacar. Pero muchas veces nosotros nos resistimos y nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos está llamando a que vivamos conforme a su perfecta voluntad y a que nos deleitemos en él. Entonces, arrepentir es reconocer, yo soy un pecador, yo soy un mentiroso, yo soy un engañador, yo soy débil en estas decisiones, yo me tomo mis tragos a escondidas, yo todavía amo estas cosas del mundo. Y usted tiene que reconocer el pecado y, ayudado por el Espíritu Santo, cortar con ese pecado. Porque si no, usted no va a poder ver la gloria de Dios. Y hay mucha iglesia que se ha acomodado a vivir en una condición de pecado que incluso está arriesgando la salvación de su alma. Está viviendo fuera de los parámetros de Dios. Se está alejando de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo empiezo a comprender que necesito de un Salvador. Y este es Jesús. Y si usted ya es salvo y forma parte del cuerpo de Cristo, pero tiene problemas con un pecado, entonces ya usted sabe que el Espíritu de Dios está con usted para ayudarlo, para aconsejarle, para dirigirle, para sacarle adelante y para mostrarle un camino nuevo, para llevarlo por senda de justicia, para que usted alcance la vida abundante que hay por medio del Espíritu. ¿Y cómo se logra esto? A través de la palabra, ahí está. Cuando usted se adentra en la palabra, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted se apropia de la palabra y la vuelve parte de sí, entonces usted tendrá los suficientes elementos de juicio para poder salir adelante en victoria. ¿Y en victoria sobre qué? Sobre el pecado, sobre aquellas cosas que usted sabe que son una debilidad y que no le permitirán entrar al reino de los cielos. Ahora, usted podría engañarse y decir, no, yo puedo vivir esta condición, Dios me entiende, No. Es usted el que no entiende a Dios. Es usted el que desconoce e ignora la palabra de Dios. Usted tiene que acercarse a Dios con toda seguridad, conforme a las pautas que hay en la palabra de Dios. Cuando usted llega a un país nuevo, en calidad de turista, visitando un país nuevo, usted tiene que enterarse de todas las reglamentaciones que hay, porque usted tiene que ajustarse. No le van a justificar. Si usted alquila un vehículo en otro país y quebranta las normas de tránsito, usted se gana una multa. Y si usted va con cierta recurrencia a ese país, es posible que quede vetado para conducir. Y entonces se le advierte y queda registrado su número de pasaporte, su documento, su licencia. Y si en una ocasión más adelante, 1 o 2 años, en futuros viajes o algo, usted quebranta nuevamente, toma un carro y quebranta nuevamente una norma de tránsito, acuérdese que ya hay 2 faltas: la norma que quebrantó y la restricción que tenía usted de conducir en ese país. Entonces ya usted tiene un doble problema y su problema se va ahondando. Usted no puede engañarse. Usted tiene que saber, yo no puedo seguir en esta condición a expensas o de una excusa o pretender yo disfrutar de algo que Dios me tiene que entender. Es que Dios sabe que culturalmente yo soy así, es que yo me crié en un ambiente de esta forma u otra, entonces Dios me va a entender. Entonces no, Dios habla de arrepentirse. Y arrepentirse es reconocer que hay pecado en mí. Pero hay otro punto importante, es reconocer que yo en mis fuerzas y en mi capacidad no lo puedo resolver. Y que Dios ha provisto un Salvador. Y Él ha provisto para mí un ayudador. Él camina conmigo. Él me enseña. Les decía que el Espíritu Santo nos convence de juicio. O sea, hay unas consecuencias que acarrean ese pecado. Pero también nos convence de justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Que la paga del pecado es muerte. Y Dios te está hablando, si tú no superas esto, si tú no cambias esto, si tú no te alejas de esto, tú estás arriesgando la salvación de tu alma. Y usted y yo podríamos ir a la iglesia. Y usted y yo podríamos hacer muchas cosas, pero entonces no llegaríamos al reino de los cielos.
Entonces, usted tiene que comprender que el pecado me aparta de Dios, me aparta y me aleja de su voluntad. Aceptar que por medio del Espíritu Santo soy purificado para amar en plenitud a Dios, debo hacerlo. ¿Y cómo se revela el Espíritu Santo en mi vida? A través de la palabra. Él fue el que inspiró la palabra. Él es el que me habla a través de la palabra. Cuando la palabra llega a usted, es el que lo convence, le hace ver, mira, la condición tuya es esta y no vas a seguir de esa manera. Entonces, es importante que podamos comprender todo lo que hay con respecto a esto en nuestras vidas. El segundo punto a tener en cuenta es la oración. Este es otro instrumento más que evidencia un corazón totalmente circuncidado. Una persona que tiene un corazón circuncidado, un corazón que ha resuelto la condición del pecado en su vida, aceptándolo, arrepintiéndose y reconociendo de que en sus propias fuerzas y su capacidad usted no puede salir adelante, es una persona que le echa mano a la oración. La oración es el instrumento que Dios nos dejó para acercarnos a Él. Por la oración obtenemos el poder para dejar por fuera de nuestras vidas al hombre natural y permitirnos que se active y cobre fuerza el hombre espiritual. Cuando cobra preeminencia el hombre espiritual, vencemos todo lo que tiene que ver con la carne, la soberbia, el orgullo, la maldad, la falta de perdón, toda manifestación de pecado que haya en nosotros. Es solamente cuando podemos orar, porque entonces Dios, por medio de la oración, ve que usted está preocupado y que hay un deseo ferviente en usted de resolver el problema del pecado. Es ahí donde tenemos que llegar. Es ahí donde nos necesita Dios. Entonces, esto es maravilloso comprender esta situación. Es precioso entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere darle un corazón nuevo. Dios quiere transformar su vida. Lo que Él empezó en la cruz del Calvario por medio del Espíritu Santo y su palabra, Él lo sigue haciendo. Recuerde que lo hemos estudiado en otras enseñanzas. Lo que fue Jesús para los discípulos es hoy el Espíritu de Dios para nuestras vidas. La obra que empezó Jesús allí con los discípulos, la sigue continuando y sigue desarrollándola el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es que usted no puede tener el concepto de que el Espíritu Santo es una fuerza y que el Espíritu Santo está circunscrito en que es para mí como una paloma, es una fuerza, es un viento frío, es un calorcito. No, el Espíritu Santo es Dios en nosotros, es Dios con nosotros. Es el Espíritu de Cristo obrando en nuestras vidas, completando y perfeccionando la obra que un día Jesús empezó en la cruz del Calvario. Entonces, la oración nos lleva a este nivel. Entonces, cuando se activa y cobra fuerza el hombre espiritual, usted y yo estamos empezando a entrar en una nueva condición de ser como Dios quiere que sea. Entonces, les decía que cobra preeminencia el hombre espiritual y vencemos todo lo que se nos presenta. Y esos lastres que no nos dejaban amar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, entonces empiezan a ser dominados y empieza a entrar usted en un nuevo nivel de gloria. Y su corazón empieza a ser transformado, regenerado, cambiado por completo. Entonces, donde usted ve que ya no maldice, que ya no vienen pensamientos que te controlan, que ya no hay deseo de venganza, que cuando usted tiene un problema con una persona, a usted le queda muy fácil cerrar ese tema, pasar la hoja y seguir adelante. ¿Por qué? Porque usted está caminando en una nueva vida, en una nueva condición, dada por un corazón nuevo. Un corazón que ya no está minado por el pecado, un corazón que no está contaminado, un corazón que ya no está endurecido por el pecado, por el dolor, por el maltrato, por todo lo que haya padecido. Usted ya ha perdonado, usted ya se ha levantado, usted ya ha superado y usted tiene la capacidad de seguir adelante. Usted tiene la capacidad de vivir conforme a los propósitos de Dios y a los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso entender. Otra de las herramientas que Dios nos ha dejado es el ayuno y el velar. Entonces son recursos nuevos que también el Señor enseña para vencer la carne. Y con la vigilia, por ejemplo, los deseos de la carne, no pueden batallar ya contra su alma. Usted tiene dominio y control. Y esto sí es triste, tenemos que reconocerlo. Pero de los ministerios que se han ido apagando en estos tiempos en la iglesia es el ayuno y el velar.
Ya no hay esa necesidad tan contundente, ni aún en el equipo pastoral, ni en el pueblo. El ayuno causa pereza y todo. Y hablemos de una iglesia de 1000 miembros. Usted convoca un ayuno y tal vez apurado puede traer el 2, el 3%. De esas 1000 personas te llegan 20, 30 y yéndote muy bien te llegan 40, 50 y ahí, hasta ahí llega. Y convoca y llama a uno y hace esto y aquello y todo, porque la gente no ha entendido. Una de las herramientas importantes que Jesús nos dejó fue además de la oración y del arrepentirnos de nuestro pecado, es el ayuno y el velar. Ayunar es tener a la carne bajo el control y el dominio del espíritu. Es reconocer que hay algo más importante. Cuando usted domina el cuerpo, cuando usted pone bajo el control del espíritu al cuerpo, usted está dándole preeminencia a lo espiritual. El rey David lo experimentó de esta manera. Le decía: alma mía, bendice, y todo mi ser alabe y glorifique y adore al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque él sentía que había una fuerza en él, en su carne, en su cuerpo físico, que se oponía a lo espiritual. El apóstol Pablo lo llamó y lo puso en los términos del aguijón de la carne. Había una fuerza dentro de él, decía, que no la podía controlar, que él sentía que le ganaba y que lo llevaba ¿a qué? A vivir contrariamente a lo que Dios había determinado. Jeremías hubo un tiempo en que quiso dejar el ministerio por la presión del ministerio y todo. ¿Y qué pensó Jeremías? Yo lo dejo todo. Prácticamente le pasó la carta de renuncia al Señor. Pero dice que de pronto entendió y sintió dentro de su corazón algo que lo quemaba, donde le decía: no te puedes apartar, no lo puedes dejar. Y cuando esas cosas que son reales en nuestras vidas, que son muy de la carne, que son muy de la parte física, de la parte humana, usted tiene que sacarlas. Porque el Espíritu Santo tiene que tener la preeminencia, el control total sobre su Trinidad, sobre su cuerpo, sobre su alma, que son sus pensamientos y sus emociones, y sobre su espíritu. El Espíritu Santo tiene que estar ahí, teniendo el control y el dominio de todo. El Espíritu Santo regenera por completo el espíritu suyo, el espíritu mío, y lo capacita para que tenga el control sobre el cuerpo y sobre los pensamientos y sobre las emociones y sobre los sentimientos. Esto es fundamental tenerlo. ¿Y cómo domino eso yo? Estas dos armas nos dejó el Señor: el ayuno y el velar. Así que si hay algún pastor que me está escuchando, que está recibiendo esta palabra, un líder cristiano o algo, pues es tiempo de que volvamos a esas sendas antiguas. La iglesia tiene que volver a los tiempos del ayuno, a los tiempos de la oración, a los tiempos de hacer veladas, porque ahí está donde se fortalece una iglesia. Yo creo que ya es tiempo de dejar de entretenernos tanto. Ya hay suficiente entretención. Tenemos las redes sociales para entretenernos. Tenemos los grupos de amigos, tenemos los deportes, hay muchas cosas para entretenernos y para distraernos. Y es el colmo que vengamos a la iglesia y sigamos siendo entretenidos. La iglesia tiene que ser edificada en el ayuno, en la oración, en el velar, en el estudio de la palabra, en la búsqueda del Señor continuamente. Si no, entonces no va a pasar nada en nuestras vidas. Así que usted tiene que volverse capaz de tener dominio total sobre su cuerpo y sobre todo su ser. Y para ir dándole ya forma a esta parte, la iglesia no es un cuerpo élite por sí misma, sino es por la fe en Jesucristo. Un cuerpo que se niega a sí mismo a reconocer su debilidad y que no pone su confianza y su esperanza en Dios, es un cuerpo que va a fracasar. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia en este tiempo. La iglesia se ha debilitado porque cree que hay estrategias y formas para alcanzar y llegar al punto donde tiene que llegar. ¿Y cuál es ese punto para la iglesia actualmente? Tener cierto número de miembros, construir cierto número de templos, alcanzar a cierto nivel social, y cuando eso lo hicimos todo. ¿Y Dios dónde está? Verdaderamente la iglesia se hace significativa y se hace poderosa cuando reconoce que ha sido cambiada y transformada por la palabra, que ha sido vivificada por la vida nueva y la vida abundante que solamente viene de Dios, donde ya el pecado, donde ya el cuerpo, la humanidad del ser no tiene el control y el dominio como se esperaba. Entonces, qué importante es retomar este camino y retomar este orden.
Y eso es lo que nos enseña el Señor a través de Deuteronomio 30, que vamos a ver algunos versículos importantes ahí donde vamos a ahondar y a entender lo que Dios quiere hacernos. Si esto no pasa en su vida, si esto no sucede con mi vida, si eso no sucede dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia va a fracasar. Y es insólito, pero hoy en día la iglesia está en una posición, una condición de debilidad, una posición donde la iglesia no puede avanzar y no puede lograr las cosas que necesita lograr. El pecado forma en nuestro corazón una coraza que nos hace duros, muy duros, para dar o recibir de Dios su amor, su misericordia, su reconciliación y por sobre todo oscurece nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? No podemos permitirnos que nuestra vieja naturaleza se enseñoree de nosotros y no le dé espacio a que el amor de Dios sea el que ocupe todo nuestro ser. ¿Cuál es el problema que tenemos como iglesia? Que es el pecado en nosotros el que domina todo nuestro ser. La palabra de Dios nos enseña en Santiago que es el mismo pecado el que empieza a tomar control de nuestros pensamientos y empieza a gestar, a forjar, a que se haga manifiesto. Y después de que en el pensamiento se ha gestado y todo, dice que después ese pecado fructifica. Usted no puede permitirle eso. Entonces, usted por el Espíritu, por el control y el dominio total sobre su cuerpo y sobre su parte humana, usted le va a permitir al enemigo, no le puede permitir al enemigo que él tenga el dominio y el control de su vida. Usted tiene que retomar el camino y darle espacio para que el amor de Dios, para que la palabra de Dios tome el control de su vida. Y así sea Él el que ponga las pautas y el control de todo lo que el Señor quiere darnos y establecer en nosotros. Así que vamos a retomar Deuteronomio 30, vamos a ver el versículo 8, que el Señor nos empieza a hablar ahí de una manera especial. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Es que cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, nos alejamos de Él. Tal vez usted puede decir, yo tengo a Dios, yo voy a la iglesia, pero ¿de verdad oyes la voz de Dios? Con detenimiento. La palabra de Dios cala en su ser, llega hasta lo más profundo suyo, de tal manera que usted sea cambiado y transformado. La palabra de Dios tiene ese dominio sobre usted y lo lleva por esa senda de justicia, por ese camino de rectitud y de bendición por el cual usted y yo debo ir o debemos caminar. Y es lo que está diciendo. Cuando usted se detiene, cuando usted pone en orden las cosas y vuelves a Dios de todo corazón y oyes la voz de Jehová, de Jehová tu Dios y la pones por obra, entonces todo empieza a tomar orden. Eso es lo que nos enseña Deuteronomio 38. Vivir para poner en obra sus mandamientos, vivir para obedecerlo, vivir con esto demuestra que de verdad yo lo amo. Saltemos al versículo 10. Y cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tienen que haber evidencias nítidas de que usted es un hijo de Dios, de que usted es una persona renovada, cambiada y transformada completamente por Él. Tiene que estar. Si no lo está, usted está perdido. Si no lo está, usted está muy lejos de Dios. No se trata de decir que soy cristiano, no se trata de decir que formo parte de esta iglesia y aquella, que me reúno esto y aquello, que me sé tantos cánticos, que hago esto y esto, que invoco el nombre de Dios, que de pronto cambié o adquirí o volví parte de mí la juerga, digamos, del vocabulario. Entonces para todo Dios lo bendiga, gloria a Dios, santo y bendito. Y no podemos quedarnos con eso. Usted tiene que amar a Dios, usted tiene que obedecer a Dios, usted tiene que servir a Dios de todo corazón para que usted pueda llegar a este nivel. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otro camino para que usted y yo lo logremos. Y el versículo 11 en adelante dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Qué hermoso esto. O sea, en otras palabras, ¿saben qué? No hay excusa. Lo que yo he determinado para cada uno de ustedes está establecido.
No hay excusa. Demasiado difícil, no. Demasiado lejos, tampoco. Hay que subir a tal parte, hay que subir a tal cosa para lograr. No, es una cuestión de determinación. Es una cuestión de reconocer que yo necesito de Dios. Que yo necesito caminar como Él quiere que yo camine. No hay otra forma. No hay otra manera de hacerlo. Usted no necesita hacer ninguna otra cosa. ¿Está pidiendo algo más Dios? No, todo fue hecho en la cruz. Necesitas que usted tome con seriedad la palabra y usted decida caminar. Olvídese de que Dios me entiende. Es que Dios sabe. Es que culturalmente así. Es que de la zona donde yo vengo somos así. Es que en mi familia aprendimos esto y somos así, forma parte de nuestra naturaleza. No. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Versículo 12. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. No está ni aquí ni allá. Es tema de decisión, de determinación. ¿Sí sabía usted que el amar es una decisión? Usted decide amar. Usted decide obedecer. Usted decide respetar. Usted decide honrar. Usted no puede decirle, Señor, enséñame a amar esto, enséñame a honrar esto, enséñame a obedecer eso. No, es su decisión. Viene el Espíritu Santo y le hace ver por la palabra las consecuencias. Y usted es una persona inteligente. Entonces usted va a empezar a entender, bueno, si yo no ando en este camino, si yo no hago las cosas de esta manera, si yo incumplo esto, si yo me voy en un sentido contrario, estas son las consecuencias. El Espíritu de Dios nos convencerá del pecado que hay en nosotros, del juicio que viene y que Dios por su justicia no puede cambiar las leyes, no puede cambiar los veredictos. La paga del pecado es muerte, ese es. El salario, la recompensa del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el camino, no hay otro. Estos principios, estas condiciones, estas normas no están para negociarlas. Están establecidas o las tomas o las dejas. Están determinadas o las tomas o las dejas. Así de sencillo. Así de sencillo y no hay más nada que hacer. Sigamos adelante porque estos versículos son bien importantes. El versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Entonces les insistía en eso. Es una determinación, es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Están muy cerca. Él me ayudará. Él me llevará por el camino. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tomarlas y cumplirlas. Si usted dispone su corazón, si usted toma la Biblia, si usted lee la palabra, si usted ora a Dios para que le revele, si usted le dice al Espíritu Santo que actúe en su vida como maestro, Él lo va a hacer, Él lo va a guiar, Él le va a enseñar. Y el versículo siguiente que quiero que leamos es el versículo 15 y 16. Mira, yo te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén y amén. ¿No le parece esto glorioso? Ahí está, para que vivas, a fin de que vivas. Esa vida nueva, desafortunadamente, la hemos enmarcado en la prosperidad. Entonces, como estudiamos, como nos preparamos, como somos muy hábiles para ganar dinero, somos vivos en muchas cosas, y entonces ganamos dinero y podemos comprar un carro, una buena casa, podemos hacer esto y aquello, entonces nos queda muy fácil concluir, fuera de la palabra, que todo está bien, que mire cómo me encuentro, mire todo lo que tengo. Entonces nos queda muy fácil decir, es que Dios me lo ha dado. ¿Y por qué me lo ha dado? Porque está complacido conmigo, porque Él es bueno. Y resulta que no, que cuando va uno a examinar es el resultado de una viveza, de trampas, de malos negocios, o sencillamente porque le ha ido bien y listo, para no poner en un plano tan negativo. Y entonces dejamos por fuera lo demás.
Y de eso no se trata, iglesia. Se trata de vivir conforme como Dios quiere que lo hagamos. El versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Está diciendo, la salvación se pierde. La vida abundante que tengo para ustedes, el lugar que he apartado para ustedes, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, podrá salir de sus planes. Ustedes no entrarán, ustedes no disfrutarán. Cuando uno toma esta palabra, quiere decir para nuestros días, no entrarás al reino de los cielos. Usted se lo va a perder. La expectativa de esa generación, ¿qué era? Llegar al reino de los cielos, alcanzarlo todo. ¿Y qué es lo que encontramos? Que las cosas no se dan, que las cosas no se lograron, que las cosas no se alcanzaron. Bendito sea el Señor. Hay tanto que aprender. La palabra nos enseña tanto, nos dirige tanto y nos enseña de una manera provechosa. Termino con este versículo 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice el Señor, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén y amén. Iglesia, amar a Dios implica darle el primer lugar en nuestras vidas. Es entregar el control total de todo lo nuestro, sueños, planes, proyectos, todo lo que le implica con nosotros. Hoy el llamado es que usted le ceda el trono de su corazón a Dios y que tú hagas todo lo que Él demanda y espera de ti. No hay otro camino, no hay otra forma. Y Dios nos está hablando en esta hora. De verdad, circuncida tu corazón. Entrégate en espíritu y en verdad a Él. Búscalo de todo corazón. Y no de ese corazón natural, sino el corazón nuevo, el corazón sensible. Sensible a la voz de Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Sí hay que pagar un precio. Y es caminar en obediencia. No todo es gracia. Por gracia somos salvos. Está abierta la posibilidad. Pero también hay un compromiso de parte suya y mía para que caminemos en perfecta obediencia y santidad. En esta hora lo bendigo y le deseo lo mejor del Señor para su vida. Que usted pueda recorrer esa senda de justicia y pueda encaminar su vida dentro del perfecto propósito de Dios. Un gran tiempo en el Señor y que usted cada día sea más y más edificado, cambiado y transformado. Y dígale al Señor, Papá Dios, la obra que empezaste, termínala. Lo que hiciste a través de Cristo Jesús, complétalo por medio del Espíritu Santo. Enséñame e instrúyeme para vivir conforme a tu perfecta voluntad. Amén y amén.